Cordial saludo. El ser humano ha querido estudiar y comprender el cerebro humano, tratando de entender cómo realiza una variedad de tareas sin un límite de capacidades. Pero analizando el cerebro de este compositor, supera todas las expectativas donde él logra concebir la música con tal belleza, gracia y perfección desde su creación. Después de 2 siglos, seguimos admirando y maravillando sus obras. Este compositor cumplió el sueño de muchos músicos, trascender haciendo que la vida en la tierra sea más placentera. Como dijo Miguel de Cervantes, la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. En esta ocasión venimos a hablar del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria, y murió en Viena el 5 de diciembre de 1791. En la época en que nació Mozart, Salzburgo era un arzobispado independiente en el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue bautizado el día después de su nacimiento con los nombres de Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb Theophilus Mozart. Más adelante el nombre de Gottlieb, latinizado, se transformaría en Amadeus. A lo largo de su vida firmaría con diversas variaciones sobre su nombre original, siendo el más recurrente, Wolfgang Amadeus Mozart. Solo esporádicamente utilizaba la forma Amadeus, casi siempre en plan jocoso. Fue el último de los 7 hijos de Leopoldo Mozart, músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo. Debido a la alta mortalidad infantil en Europa de la época, solamente sobrevivió él y su hermana Anna María, apodada Nannerl. Los 6 primeros años de vida de Mozart se desarrollaron en la época de la Guerra de los 7 años, en la que Federico el Grande de Prusia, aliado con Inglaterra, derrotó a las viejas monarquías continentales. El arzobispo de Salzburgo mantuvo su ciudad-estado fuera de la continuidad, una política que redundó en la prosperidad económica y cultura de Salzburgo. La casa natal de Mozart se encuentra en la calle Gretzky número 9 de la ciudad de Salzburgo. Actualmente es un lugar muy visitado por los músicos de todo el mundo, deseosos de apreciar los instrumentos que Mozart empleó en su niñez. Tanto Mozart como su hermana Nannerl mostraron asombrosas facilidades para la música desde muy temprana edad. Cuando Leopoldo empezó a enseñarle a tocar el clavicémbalo a su hija Marianne, que por entonces tenía 8 años, descubrieron los dotes musicales que Wolfgang, con apenas 3 años, ya poseía. Con 4, era capaz de aprender a tocar una pieza entera en solo 1 hora. A los 5 componía bajo la supervisión de su estricto progenitor. También tocaba el violín con destreza. Era un niño entusiasta y con unas ganas increíbles de aprender. No fue a la escuela. Su padre se encargó de enseñarle no solo música, sino también otras materias, como matemáticas o filosofía. En octubre de 1762, cuando Wolfgang tenía apenas 6 años, la familia Mozart fue recibida por la emperatriz María Teresa de Austria y su esposo, Francisco, en el palacio de Scherbrunn, conocido como el Versalles vienés. Quedaron encantados con el pequeño Wolfgang, quien, como muestra de su espontaneidad, saltó a las rodillas de la emperatriz y le plantó un beso en la mejilla, además respondiendo el reto del emperador, que le dijo que no era tan difícil tocar con todos los dedos y que sería más complicado si el clave estuviese cubierto.
el niño se puso a tocar con gran habilidad utilizando solo un dedo y después cubrió las teclas del instrumento con un paño y fue capaz de interpretar la pieza sin problemas. Se cuenta la anécdota, aunque no se sabe si es cierta, de que el niño resbaló en el palacio y la hija de los emperadores, María Antonieta, que estaba a punto de cumplir 7 años, ayudó al niño a levantarse. De forma que, para compensarla, Mozart le aseguró que, cuando él fuera mayor, se casaría con ella. Como sabemos, la emperatriz tenía otros planes para su hija. Con 14 años, María Antonieta se convirtió en la esposa de Luis XVI de Francia y acabó guillotinada con 37 años, en pleno apogeo de la Revolución Francesa. Y en aquel 27 de enero de 1756, cuando nació Amadeus Mozart, era un domingo, lo que, de acuerdo con las creencias populares, predisponían al niño a hacer grandes cosas. En casa lo llamarían Wolfgang, cariñosamente. De pequeño fue un niño de salud muy frágil. Tuvo que ser alimentado durante mucho tiempo con agua azucarada porque no toleraba la leche. Afortunadamente, su fuerte constitución resistió el tratamiento. Era un chico de mediana estatura, con la cabeza un poco grande, hermosos ojos y cara risueña. Se divertía como cualquier cosa. Le encantaba jugar con los animales y le arrebataba el canto de los canarios. Tenía un carácter vivaz, sensible a todas las impresiones, era generoso, dócil y paciente. Salzburgo, situado en Austria, era la capital de un pequeño principado. La familia Mozart, como ya hemos dicho, ocupaba el tercer piso de una vivienda en la calle Getreisgate, que pertenecía a Lorenz Ansneu. En casa, Leopoldo enseñaba música a su hija Naren, mientras el pequeño Wolfgang jugaba en el patio. Adoraba los oficios religiosos y todo tipo de fiestas donde estaba presente la música. Era un muchacho alegre, bromista, pícaro, pero cuando el sagrado demonio de la música lo poseía, se sentía transportado en un extraño éxtasis y no había nada en aquel momento que costase para él más que la música. Leopoldo, a pesar de ser un buen compositor con varias obras compuestas por él, a partir del momento que advierte que su hijo es un genio, renuncia a toda ambición personal para no ser más que el profesor del muchacho, su empresario, su consejero y su compañero de viaje, hasta el punto de descuidar las obligaciones de su cargo de vicemaestro de capilla en la corte del príncipe arzobispo. Desde un principio le hizo aprender música difícil y le multiplicó. No tenía ofrecido desalentadores. No así para el pequeño Wolfgang, que llevaba la música en la sangre. Mozart fue uno de los compositores más influyentes, populares y prolíferos del periodo clásico, un niño prodigio. Comenzó a componer más de 600 obras, incluidas algunas de las más famosas piezas de música sinfónica, de cámara, operística y coral. Mozart compuso sus sonatas para violín y piano a borbotones. Están las más de una docena que escribió durante la década de 1760, cuando aún no era un adolescente. Las 6 sonatas de Mannheim de 1778, las 6 sonatas de 1781 y finalmente las 4 gloriosas obras tardías escritas a mediados y finales de la década de 1780. La sonata para violín y piano número 26 en si bemol mayor proviene de un conjunto de 1781, aunque parece que la pieza en realidad podría haber sido compuesta 2 años antes. Mozart se trasladó a Viena en marzo de 1781. Estas 6 sonatas para violín, menos quizás la presente obra,
que, si data en 1779, se cuenta entre las obras de Salzburgo, fueron compuestas en el transcurso de sus primeros meses como residente de la bulliciosa metrópolis austriaca. Algunas de las composiciones de Mozart: tenemos El rapto en el Serrallo, estrenada en 1782, fue la primera ópera cómica de Mozart, de estilo totalmente turco. Era el género Singspiel, una forma de teatro musical en la que se alternan cantos y diálogos propios de la ópera cómica en alemán. Narra las aventuras del noble español Belmonte, que busca a su amada Constanza, raptada por el turco Salim, que, rechazado por ella, la devuelve generosamente a Belmonte. El rapto en el Serrato señala una etapa en el camino que conduce a la gran ópera alemana. Con esta ópera, la experiencia artística de Mozart había llegado a su plena madurez. Tenemos otra obra, que es Las bodas de Fígaro, estrenada en mayo de 1786. Esta obra es una comedia donde la alegría y la melancolía encuentran su equilibrio. Mozart, compositor, y Da Ponte, libretista, llevan al escenario las clases más humildes. Fígaro, barbero, se prepara para casarse con Susana, criada de la condesa. El conde, enamorado de la criada, quiere impedir la boda, pero no lo consigue. Esta ópera en Viena no tuvo mucha resonancia, pero triunfó en Praga. Con esta obra Mozart demostró su talento para renovar la ópera cómica y adaptarla a la acción dramática. Requiem. Requiem es una composición que se canta con el texto litúrgico de la Misa de Difuntos. En julio de 1790 Mozart recibe una curiosa visita. Un desconocido con aspecto grave y reservado, vestido gris, fue a su casa a encargarle una misa de Requiem. Debería estar terminada en el momento en que fuese necesaria. Le dio un adelanto y lo citó para dentro de un mes. El extraño dijo que no actuaba en nombre propio y no estaba autorizado para revelar la identidad de su amo. Pasó el mes y Mozart fue llamado a Praga para escribir la ópera La Clemencia de Tito. Mozart fue llamado a Praga para escribir la ópera La Clemencia de Tito, para festejar la coronación de Leopoldo II. El desconocido decía no tener prisa. Más adelante se personó alguna vez más en el domicilio del compositor, interesándose por la marcha de Requiem, hasta que un día le dijo a Mozart que había llegado el momento de terminarlo. Mozart atravesaba una crisis física y moral. Sintiendo flaquear sus fuerzas, tuvo la supersticiosa idea de que el hombre de Requiem era un enviado del más allá, que la música en cuestión estaba destinada a su propio funeral y que moriría antes de terminarlo. El último aviso le daba a entender que debía darse prisa para que la misa pudiese ser cantada junto a su féretro el día fijado por el destino, que presentía cercano. El desconocido vestido de gris era un emisario del conde, que tenía la mala costumbre de encargar obras a músicos geniales. Creía que le pertenecían tras haber pagado por ellas y se atribuía el mérito de la composición de arrancar los elogios del público. Walsheim era un mal compositor y su vanidad lo llevaba a esa clase de miserias acciones. Mozart murió sin terminar el Requiem. Fue su discípulo Süssmayr quien lo acabó, siguiendo la línea de su maestro.
La muerte de Mozart. Mozart murió en Viena el día 5 de diciembre de 1791. Estuvo enfermo durante gran parte del viaje a Praga, que meses antes había hecho con su mujer. Pudo cumplir con todas sus obligaciones profesionales, pero nunca volvió a recuperarse del todo. Durante la primera semana de octubre trabajó en el concierto para clarinete KB 622 para su amigo Anton Stadler. Luego, a partir de la segunda semana y hasta el comienzo de su última enfermedad, el 20 de noviembre, trabajó en el Requiem, aunque se reservó unos días para componer la cantata masónica KB 623, que él mismo dirigió el 18 de noviembre en los locales de su logia. Sur Gegrünte Hoffnung, la esperanza coronada. El día 20 de noviembre su salud empeoró, y a pesar de que nunca más se levantó de la cama, siguió trabajando en la composición de Requiem. En las últimas semanas estuvo en condiciones de indicar a sus discípulos los planes que tenía para contemplarlo. Fue plenamente consciente de su estado hasta pocas horas antes de morir. Le atendieron dos importantes médicos vieneses, corrieron rumores que habían sido envenenados. Antonio Salieri, víctima de una enfermedad mental, confesó ser autor del envenenamiento, desmintiéndolo más tarde. Los médicos que lo atendían testificaron que la muerte se había producido a causas de unas fiebres reumáticas inflamatorias. El funeral de Mozart ha sido muy discutido. Se dice que fue enterrado en una fosa común. El día de su entierro llovía y hacía tanto frío que terminaba la ceremonia en la iglesia. Solamente los enterradores acudieron al cementerio, olvidándose luego del lugar donde lo habían enterrado. Otro factor fue la reforma sanitaria de ceremonial, decretada por José II en 1780. El emperador consideraba que los entierros ostentosos eran una inmortalidad, considerando más sensato los enterramientos en fosas comunes, separando los cuerpos con una capa de cal. Lamentablemente, nadie sabe el lugar exacto donde reposa Mozart.